Muy buenos días a todos los hombres y mujeres que nos acompañan en este webinar y ahora damos inicio con este webinar sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Esta ponencia forma parte del ciclo de webinars sobre justicia cívica y policía orientada a la solución de problemas que se llevará a cabo del 6 de mayo al 3 de junio. Este webinar en particular habla sobre cómo orientar a los participantes acerca de un componente fundamental en los modelos de mecanismos alternativos de solución de controversias, ya que estos mecanismos emplean el diálogo y la conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo formal a fin de dar solución al conflicto y garantizar que se cumplan los acuerdos. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Guillermo Cepeda Leucona, quien es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco. Es profesor en el Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Con el apoyo de la Fundación MacArthur, ha desarrollado estudios sobre cultura de la legalidad, así como de seguimiento de la reforma penal y derechos humanos. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con especialidad en Sociología Jurídica, maestro en Políticas Públicas por el ITAM y abogado por la Universidad de Guadalajara. De 2012 a 2018 fue director fundador de Jurimetría AC, en donde coordinó el proyecto de seguimiento y evaluación de la operación de los organismos especializados en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal. Académico del ITESO entre 2000 y 2016 y coordinador del proyecto de seguimiento de la reforma penal en México con USAID. Es autor de 12 libros y más de 50 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías y como artículos en revistas especializadas. Antes de entrar de lleno en el tema, hay algunas indicaciones para nuestros asistentes. Primero que nada, les quiero agradecer mucho que estén en este webinar y los invito a que en el chat nos puedan compartir de qué dependencia vienen y cuál es su nombre. Y también a lo largo de la sesión podrán escribir sus preguntas así en el chat también y al final se van a seleccionar preguntas para hacérselas en vivo al doctor Cepeda. Y las preguntas que no sean respondidas serán compartidas con él posterior a que termine este webinar para que él pueda responderlas todas de manera puntual. Y bueno, sin más por el momento, quisiera cederle la palabra a la maestra Paulina Guzmán, directora en el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchísimas gracias. Presente de nuevo, mi nombre es Paulina Aguilar Cervantes, directora en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de parte del Secretario Ejecutivo, el licenciado Leonel Catamontaño, y del Secretario Ejecutivo Adjunto, Ángel Peraza. Les damos la bienvenida a uno más de estos webinars, y en el cual contamos con el doctor Guillermo Cepeda, que está muy contentos, ya que es un experto en el sistema de justicia penal. Entonces estamos seguros que va a ser una gran colaboración el día de hoy. Solamente para dar una introducción, como ustedes saben, la justicia cívica, uno de sus principales propósitos es la prevención del delito mediante la solución de conflictos entre particulares de manera pacífica, expedita y mediante el diálogo. Es por esto que quisimos darle más importancia a los mecanismos alternativos de solución de controversias que por lo general han sido reservados para materia penal. Y como saben, para generar un acuerdo necesario que haya un contacto en el tema de justicia penal, que se haga por el juez, que lo conozca el Ministerio Público. Sin embargo, hay conflictos que no constituyen delitos, pero sin embargo pueden hablar a ello, y es por ello que consideramos que la atención primaria, mediante el diálogo, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, puede evitar que puede evitar que estas conductas lleguen a delitos. Entonces, sin más, por esto le dejo la palabra al maestro Guillermo y muchísimas gracias a todos por venir.
Doctor, ¿me puede ayudar con su micrófono? Está apagado. Sí, pues agradecer mucho la amable presentación, la invitación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a USAID, que pues ha impulsado mucho esta agenda de construir la seguridad desde la comunidad, que me parece que pues es un largo trayecto el que se ha eh, ido caminando para estar en la situación en que actualmente estamos, de un modelo que se ha probado, que está en operación y que hay muchos referentes ya en muchos lugares del país, en Escobedo, en Morelia también, aquí en Jalisco tenemos también en Tonalá, donde ya se ha implementado esta nueva visión y estamos ávidos de comenzar a reportar los resultados para demostrar que se puede construir eh, la seguridad y el tejido social desde la comunidad, apostando presente por la cultura de la paz y los mecanismos de solución de conflictos. También agradezco mucho la copiosa participación que ha tenido este seminario virtual, este webinar. Veo que hay personas de Chihuahua, de la Ciudad de México, de Baja California. Para todos ustedes, un saludo. También muchos colegas de aquí de Jalisco están participando. Es para mí un honor el ser considerado la deferencia para participar en este seminario, donde han participado personas a las que respeto y admiro mucho, y también de los participantes. Por eso, pues hablar del tema de este largo trayecto desde que se construyó el modelo homologado de justicia cívica ya desde 2017, cómo se ha venido un modelo aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, de ir aportando en este ámbito tan importante la relación entre justicia cívica y prevención, que también comentaremos en algunos momentos, las adecuaciones normativas derivadas de este modelo, los cambios que se han tenido que hacer, también el tema de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, que también está ahí, es uno de los engranajes que debe pronto, esperemos, estar ya operando para hacer que la legislación en materia de justicia cívica se armonice con esta también que está en puerta, y también el perfil sugerido a los jueces cívicos de este modelo homologado, de las necesidades de infraestructura que se tienen para el modelo de justicia cívica, y también la capacitación para jueces cívicos. Y me parece muy interesante el planteamiento de este seminario, en el que se conjuga también con el modelo de policía, una policía orientada a resultados, una policía que está cercana a la comunidad, y que pues hay muchas buenas experiencias que podemos reportar afortunadamente al respecto. En primer lugar, yo creo que primeramente platicaremos un poco de los mecanismos de solución de conflictos, su gran potencial que tienen las comunidades, las buenas prácticas que hemos documentado anteriormente. Yo como académico documentamos buenas prácticas que hay en el mecanismo de solución de conflictos y cómo aportan mucho en este ámbito el más cercano. Como sabemos, entre más cercano a la comunidad se resuelvan los conflictos a menor, antes de que escalen a niveles de mayor violencia, tiene mayores oportunidades de tener éxito los convenios a los que se llegue a través de la justicia alternativa, de los mecanismos. Por mucho tiempo, la llamada justicia alternativa, los mecanismos alternativos de solución de controversias, hace 40 o 50 años, eran contemplados como tal cual, como una alternativa, como una forma de descongestión de los juzgados, de las instancias formales o tradicionales de la sociedad, los juzgados, en este caso, pues en primera instancia, sobre todo los juzgados de primera instancia. Todavía la justicia cívica no estaba lamentablemente en el radar de la justicia alternativa. Entonces, pues el tiempo ha demostrado que no solamente son una forma de descongestionar, ya son una metodología mucho más eficiente de resolver los conflictos, porque muchas reservas que tenían sobre todo los procesalistas, los abogados, sobre los mecanismos alternativos, decían: los mecanismos alternativos son una caja de resonancia de las desigualdades del proceso ordinario, es decir,
más que una alternativa, es una puerta de escape, una puerta de salida para que traduce las desigualdades en el proceso. Hay dos grandes fuentes de desigualdad en el proceso, en los procesos formalizados o legislativos, o judiciales, que son los costos de las personas al momento de participar en una controversia, y la duración de las controversias, la asesoría legal, las asimetrías que hay ahí, abren la brecha entre los rangos sociales. Ya en nuestro país, en los años 70, Folmar Gessner demostró que si tú entrabas en una controversia con una persona de un nivel de ingresos superior al tuyo, tenías el 95%, es decir, si alguien del decil 6 se pelea con alguien del decil 5, tenía por el solo hecho el 95% de probabilidades de perder, porque unas personas con más recursos pueden acceder a mejor asesoría jurídica. También, si es de muy escasos recursos, se dice que hay una pobreza alimentaria, hay una pobreza de capacidades, pero también hay una pobreza institucional. Hay alrededor del 40% de los mexicanos tienen pobreza institucional. No pueden darse el lujo de acceder a ninguna institución ni al registro civil, porque pues tienen que dedicar 2, 3 horas de su jornada imprescindibles para lograr los mínimos insumos para vivir, a hacer un trámite, a hacer una gestión. Entonces hay personas que simplemente no pueden acceder a la justicia, entonces ni a ninguna forma de vida institucional. Entonces, falta de acceso. Cuando llegan a tener acceso lo hacen en condiciones de mucha desventaja, sobre todo en el tema de las asimetrías de la asesoría legal, y también en la duración. No es lo mismo, por ejemplo, un empresario que está arriesgando el 1% de su patrimonio en un litigio, que un obrero, un trabajador que en una junta del trabajo están arriesgando el 80% de su patrimonio. Quizás la parte más débil, la de menores ingresos, no se puede dar el lujo de esperar. Entonces, de pronto se decía, lo que llamaba Galanter en los años 70, esas formas de mediación intrasistémicas, lo único que hacen es reproducir la desigualdad del sistema formal y que las personas salgan por una puerta de emergencia. Afortunadamente, como vamos a tratar de mostrar en estos minutos que tenemos para platicar, pues los mecanismos de solución de conflictos, ya no alternativos, se le llaman así ya autónomamente, porque de hecho, unas de las cifras que tenemos aquí, solo el 15% de los asuntos que manejamos en el Instituto de Justicia Alternativa son canalizados por los jueces. Es decir, el 85% restante son extrajudiciales, son previos al juicio. El 10% de los asuntos nos los traen los propios litigantes, asesoran a las partes, les cobran honorarios por asesorarlos y les sugieren acudir a la mediación. Y el 30% viene recomendado de otros usuarios. También la Profeco, el sistema DIF nos manda a veces también a justicia cívica cuando es un asunto que rebasa los ámbitos normativos municipales, nos los canalizan. Entonces, en este contexto, sirva esta pequeña introducción para referir estas bondades de los mecanismos de solución de conflictos que permiten un acceso directo, empodera a las partes. Como ustedes saben, los mecanismos alternativos de solución de conflictos privilegian el diálogo, entonces dejan a veces de ser mediatizados por los abogados. Muchas veces, en sus propias palabras, lo que empodera mucho a las partes, se logra hacer este tipo de fomentar el diálogo como herramienta comunicacional, técnicas de negociación que fomentan la cultura de la paz. Yo recuerdo cuando damos cursos de mediación a abogados, se desesperan y a la quinta, sexta sesión dicen, bueno, ¿en qué momento vamos a comenzar a ver la ley? Y porque se dan cuenta que el curso de mediación son técnicas de escucha activa, el rapport, el ser receptivos, cómo hacer un diagnóstico de un conflicto, decir, esta persona, esto no es un conflicto de pesos y centavos, es un conflicto en el que las partes quieren decirse frente a frente, pues el malestar que tienen, el resentimiento que han guardado, y en cuanto estos se expresan, se despresuriza el conflicto, o cuando se valida, gracias a las habilidades del mediador, se valida a la otra parte.
Si ustedes vieron la película de Historia de un matrimonio, pues ilustra cómo a veces las técnicas de litigio lo que hacen es polarizar el conflicto. Muchas veces los litigantes esperan lo mejor, pero se preparan para lo peor. Entonces hacen estrategias de litigio que radicalizan la postura, que elevan los costos de su contraparte para que tenga que asumir costos adicionales, por ejemplo, los contratos que establecen que se someten a la jurisdicción de otra ciudad, para que así su contraparte, al momento de ir a una controversia, diga, no, pues tú tienes que ir, aunque vivas en Cuernavaca, tienes que ir a litigar a Nuevo León. Entonces, los mecanismos de solución de conflictos son mucho más flexibles, empoderan a las partes, reducen mucho la posibilidad reducen la posibilidad de reproducir en toda su magnitud la desigualdad de los instrumentos más formalizados. Lamentablemente, el sistema legal en países como México, lejos de atemperar las desigualdades, las exacerba. Y muchas veces, afortunadamente, los mecanismos de solución de conflictos, el mediador es un sujeto imparcial. De hecho, ya como ustedes saben, desde la Constitución de 1824 se establecía este derecho de acudir a la conciliación. Decía, no se aceptará ninguna demanda en materia civil en 1824 ya, si antes no se agotó el recurso de la conciliación. Y eso se ha tomado desde la Constitución de Cádiz. Y el reglamento provisional del imperio, en tiempos de Iturbide, contemplaba también el mismo ejercicio de conciliación, pero además decía, las personas que intervengan, llamadas por la legislación española y adoptadas en México, hombres buenos, es decir, había un juez y cada una de las partes había un listado de hombres buenos, que eran hombres que no tenían tacha, es decir, que podían rendir testimonio válidamente, que no habían sido condenados por delitos, no habían sido condenados por algún delito patrimonial y que estaban al corriente con el fisco, eran considerados hombres buenos. Y de este listado de hombres buenos, las partes se asesoraban por ellas, entraban los dos hombres buenos con el juez y trataban de llegar a un arreglo, una conciliación. Y decía, desde entonces, el Estatuto Provisional del Imperio señalaba, si uno de los hombres buenos es abogado, quedará impedido para representar a cualquiera de las partes en un litigio posterior, que ese es un principio ético. Para garantizar que es imparcial el mediador, él éticamente, en aquel entonces legalmente, estaba impedido para ser el mismo quien fuera el abogado de las partes ya en conflicto, para acreditar que no había ningún interés. Pero entonces quiere decir que estuvo en nuestra Constitución, estuvo en las 7 leyes, también estuvo prevista la conciliación, estuvo en las bases orgánicas de 1843 y desapareció ya con el reglamento para la administración en tiempos de Santana en 1853. Ahí desaparece ya la figura de la mediación. En el 57, con el acta de reformas que restablece la Constitución del 24, vuelve a estar vigente la mediación y ya desaparece posteriormente la Constitución del 57 y hasta el 2008 vuelve a aparecer. Pues entonces ya había no es tan novedoso como se suele pensar, estos mecanismos que, como decía, hace muchas décadas fueron pensados como mecanismos de descongestión. Hoy son metodologías muy eficientes para despresurizar los conflictos. Y como decía, en esta historia de un matrimonio, pues cuando las partes llegan, por ejemplo, al Instituto de Justicia Alternativa y llega la señora muy ofendida porque en la demanda de divorcio su esposo dice que ella es un riesgo para sus hijos, que no los atiende, que se la pasa fuera de casa, y ella dice, oye, estoy muy resentida porque al contrario, yo dejé mi trayectoria profesional por dedicarme al hogar, y llega después el esposo, lo convocamos a la mediación, también viene él muy resentido porque dice, aquí me dicen que soy un desobligado, que no atiendo las necesidades económicas de mis hijos, cuando al contrario, yo estoy viviendo con mis papás con tal de que no les falte a ellos lo indispensable. Y cuando ya lo sentamos frente a frente, el señor le dice, oye, yo creo que eres una gran mamá, eres muy dedicada, te dedicas mucho a los hijos. Y ella le dice, tú eres un gran proveedor, la verdad es que no has dejado de dar, a pesar de que tenemos un acuerdo de manutención, no has dejado de dar las escuelas. Y cuando le dicen, entonces, ¿por qué pusiste en la demanda eso de que soy un desobligado?
bueno, es que eso me dijo el abogado, que si así lo poníamos, pues te iban a secuestrar el 40 o 50% de tu ingreso para garantizar cierta manutención. ¿Y tú por qué pusiste esto otro? Bueno, pues para tratar yo de pelear la custodia y tener mejor posición de negociación en el litigio de divorcio. Entonces, pero cuando dicen, tú eres un gran proveedor, tú eres una gran mamá, cuando se ve validado el sentimiento de la otra persona, se despresuriza el conflicto. Entonces, es realmente muy, muy halagüeño que este es el modelo de justicia cívica aprobado ya desde 2017, que ha venido avanzando, y la policía orientada a resultados contemple el poder o la potencialidad de los mecanismos de solución de conflictos para poder eh, tomarlos en consideración como una parte fundamental, que le da mucha dignidad. Parte del modelo es que tenga mucha dignidad las instalaciones de la justicia cívica y dejar de hacerlo un mecanismo sistematizado de imposición de sanciones, hasta recaudatorio de multas, para atajar a tiempo los incipientes conflictos. Una de las evidencias empíricas que viene atrás de este modelo, en Morelia hice un análisis y de las 108 víctimas fatales en homicidios intencionales en el 2018, si mal no recuerdo el año, resulta que el 84% había iniciado un año antes de su fallecimiento, había participado en algún proceso de justicia cívica. Esto da evidencia de que eran personas que ya habían estado involucradas en algún conflicto, entonces incipiente, en un pequeño circuito de violencia incipiente, pero que quizás si hubiera sido atendido a tiempo, no hubiera llegado escalado a estos tipos de violencias letales o fatales. Se hizo el mismo ejercicio en la ciudad de León y lamentablemente la cifra fue todavía mayor, cercana al 96% de las personas que habían sido víctimas del homicidio intencional habían participado un año previo a su muerte en algún procedimiento de justicia cívica. Entonces, una de las pues, lecciones que nos da esta situación es que en el vacío institucional los conflictos tienden a escalar en sus niveles de violencia. Circuló en redes sociales esta persona que pues agredió y le hizo perder un ojo a una persona por un lugar de estacionamiento. Aquí en Jalisco tuvimos ya un caso de condóminos que, disputándose un lugar de estacionamiento, uno disparó a otro, matándolo. Entonces, es muy importante y es muy bueno cuando los municipios apuestan por este modelo de justicia cívica que ataja a tiempo los conflictos, que no privilegia la sanción y el arresto como una prioridad, sino que ve un análisis integral de los conflictos y se preocupa por capacitar a los jueces cívicos dentro del modelo. Se certifican. Aquí en Jalisco el Instituto de Justicia Alternativa certifica, se les da un curso con esas herramientas menciono, el mediador hace alquimia con las emociones de las personas, detecta, es muy poderoso porque mientras otros procedimientos simplemente se centran en el interés jurídico de las partes, incluso su interés legítimo, los mecanismos de solución de conflictos, pues mencionábamos que pues estos mecanismos no solamente se quedan en el interés jurídico de las partes, sino incluso sus necesidades emocionales. Esto es muy poderoso porque cuando es un tercero el que impone la solución, por ejemplo, si el juez cívico solamente impone una multa, un arresto, pues se ve como algo externo, no se genera una transformación de la relación, que es de los instrumentos que tiene la mediación, no se da este instrumento de transformación de la relación, y lo que pasa a veces es que se exacerba. Es decir, bueno, por beber en la vía pública me pusieron una multa de tanto, pues llevo preparado lo que sigue porque voy a volverlo a hacer, o por el ruido con un vecino me impusieron una multa, pues voy a llegar y a la casa y todavía le voy a subir más el volumen. ¿Por qué no pones algo que reduzca ese ruido? Acolchonas parte de tu casa habitación y bajas el volumen con conciencia. Frente a frente se pueden pues, ofrecer una disculpa y comprometerse a no volverlo a hacer,
a través de un facilitador experto, como es el mediador certificado, y llegar a una transformación de la relación, y hasta se puede mantener la vecindad, y en ocasiones la buena vecindad, y en ocasiones hasta fomentar pues el tejido social. Esto sí lo puede hacer la mediación. Y una evidencia es que cuando es el tercero el que lo impone, pues se dan este tipo de reacciones. Se polariza el conflicto, se ve como un castigo, y se ve incluso con mayor, con mayor enojo a la contraparte que nos señaló o la que pidió la intervención de la autoridad. Y también pasa lo mismo cuando es ante los jueces. Todavía en nuestro país, que se da el proceso, cuando el juez impone una sentencia, todavía el 60 o 70%, según los estados, tiene que ir los litigantes a ejecutar forzosamente esa sentencia, hacer un remate judicial, hacer un desalojo, tienen que hacerlo todavía coactivamente. Una de las cifras que presumimos mucho en los centros de mediación es que cuando se hace bien la mediación, cuando se va al fondo del conflicto y las partes empoderadas en un entorno de imparcialidad, de seguridad, de confidencialidad, logran llegar a un convenio, el 98% se cumple espontáneamente, porque lo construyeron las partes, y esto es una gran potencialidad. Además de que se balancees emocionales, es muy importante, y aquí hay unas buenas prácticas que documentamos en el Estado de Morelos, en el tema de las UMECAS, pero que se han tratado de extrapolar, al menos lo estamos haciendo en el Instituto de Justicia Alternativa, es que el mediador no solamente resuelve o ayuda a resolver conflictos, sino que también detecta vulnerabilidades. Entonces, de pronto podemos ver que llega un asunto de incumplimiento de las obligaciones familiares y nos damos cuenta que la persona pues no tiene empleo. Entonces, con nuestros convenios que tenemos con municipios, le pedimos, por ejemplo, a Guadalajara, oye, en tu próximo programa de empleo temporal, darle preferencia a esta persona que tiene estas capacidades, este conocimiento, para que sea contemplado con prioridad, porque él tiene una obligación familiar que cumplir, y necesita, porque ha quedado un incumplimiento por falta de trabajo. O también hay asociaciones civiles, 4, que tienen bolsas de trabajo muy, muy buenas, y que además les enseñan a pedir empleo, a hacer un buen currículum, a ver cuáles pueden ser sus mejores condiciones de desarrollo para canalizarlos. Cuando documenté esta buena práctica de las UMECAS en Morelos, en un libro que está disponible en internet, que se llama Buenas prácticas en el sistema acusatorio, publicado precisamente por USAID. El epígrafe es una persona que entrevisté, uno de los usuarios, de los beneficiarios de una de las UMECAS, que decía: acabó siendo para mí una bendición haber caído en el sistema de justicia penal, porque me confiaron en mí, apostaron por mi libertad durante el proceso, me capacitaron me capacitaron para pedir empleo, y también también me ayudaron a a terminar con una adicción que tenía después de 4 intentos que lo hice. También los canalizaban allá centros de deshabituación a drogas. Dice, y en general me siento hoy mejor persona. Ayudaron, incluso también se les canaliza atención psicológica, y el psicólogo decía, no solamente necesita ayuda a él, también su núcleo familiar, que ha sido muy afectado, y entonces le da un acompañamiento integral. Y esto decía este usuario: acabó siendo para mí una bendición haber caído en el sistema de justicia penal. Yo me pregunto si las 83,000 personas que el día de hoy, presumiéndose inocentes porque están en proceso, van a dormir en un reclusorio, si nos pueden decir que para ellos fue una bendición caer en el sistema de justicia penal. Entonces también estos modelos en los que los centros de justicia cívica hacen convenios con organizaciones de la sociedad civil que ayudan a deshabituar a drogas, alcohólicos anónimos, porque gran parte de las personas que llegan a la justicia cívica es por beber en la vía pública. Si se canalizan a estas organizaciones, no solamente vamos a resolver el conflicto, vamos a prevenir conflictos posteriores, y se da esta detección de vulnerabilidad que evita que estas personas queden presentes en ese rango de vulnerabilidad y luego de riesgo de caer en circuitos de violencia más graves. Entonces es muy importante la apuesta por la justicia alternativa, el poder
los jueces cívicos están certificados en este modelo como mediadores con una preparación muy esmerada. Confiamos tanto y apostamos tanto por la mediación que tenemos que hacer, y así lo dice el modelo homologado, por la profesionalización en el tema de los mediadores. No se puede ser mediador por decreto, no basta con que digan todos los jueces cívicos harán mediación, hay que certificarlos, hay que darles estas competencias, estas habilidades, y bueno, aquí en el municipio de Tonalá están certificados como mediadores y obviamente pues pueden dar mucho mejor este servicio que contemplado por el modelo homologado de dar un servicio profesional a través de estas herramientas, estas competencias de diagnóstico del conflicto, de hacer un mapeo del conflicto, de hacer ajustes en el parafraseo, de mantener el respeto durante el diálogo, lograr que la persona empatice y después se ponga en los zapatos de la otra persona. Y esto es el gran poder, la gran potencialidad que tienen los mecanismos de solución de conflictos, porque pues no se queda en estar imponiendo sanciones, sino que se llega a un convenio construido por las partes y, como ya dijimos, con este poder de que cuando se da así, con estas herramientas, con estos alcances, se cumple espontáneamente. Y si no, también hay hay un sistema de seguimiento en el que se da seguimiento, se hace un apremio y se hace un trabajo conjunto. Esta es la vinculación entre seguridad cívica y prevención. Sabemos que los comandantes de cuadrante pues tienen muchas ocupaciones, pero dentro de la sensibilización que tenemos, y ahorita también hablaré de eso, del modelo de la policía de proximidad y basada en resultados, deben tener un mapa y un aprecio por este mapa de conflictividad incipiente, y saber que en tal o cual domicilio que ellos ya conocen hay una persona que suele poner alto la música, hay una persona que ha bebido en la vía pública o que ha sido algunos actos de violencia con algunos vecinos o incluso con algunos miembros de su familia, para tenerlos dentro de sus patrullajes monitoreados y se le dé seguimiento a estos convenios de no volver a repetir estas conductas. Y en lo que refiere al modelo de la policía orientada a resultados, también hemos tenido buenas experiencias, porque es una apuesta también de que cada vez en el país hay más casos de policías mediadores. En el caso de aquí en Jalisco, la policía de Guadalajara también tiene varios policías certificados como mediadores. En Zapopan se hizo un gran ejercicio que fue primero darle una plática a todos los comandantes, al grupo de comando. Contamos con la discusión del comisario general, del comisario Alarcón, de reunirnos con todos los mandos superiores de la policía, concientizarlos de por qué es tan poderosa, como ya he comentado aquí, esta herramienta de mediación, para que ellos estuvieran sensibilizados y valoraran. No, muchas veces se les desdeña como pues las pláticas, se vienen los que dan pláticas, se vienen los que... Pero cuando se ve el poder transformativo de las relaciones a través de estos mecanismos de cultura de la paz, sensibilizarlos, y ya después que están sensibilizados los altos mandos de la policía, empezamos los cursos para un curso introductorio de 40 horas sobre cultura de paz y de mecanismos de solución de conflictos para todos los policías, que esto también hizo que tuvieran unas herramientas básicas, y también muy importante, que la mediación, para entrar como una semilla en un surco fértil, tiene que ser parte de un modelo policial más amplio, porque, por ejemplo, yo recuerdo un tiempo que como académico nos pidieron que dentro de los apoyos del secretario ejecutivo había un curso etiquetado para Estado de Derecho, y nos dijeron que había que dar pláticas de Estado de Derecho y cultura de la legalidad a los policías. Y pues bueno, a veces después de su turno les pedían que se quedaran media hora para darles una plática durante 5 días de Estado de Derecho. Y pues uno veía la cara de enfado de los policías, no lo veían como algo tangible. Les decíamos, bueno, el Estado de Derecho es cuando normas justas, aprobadas debidamente, que se consideró a las partes involucradas para poner la normatividad, se ejecutan por autoridades imparciales,
y estas medidas aplicadas son respetadas y se cumplen, y generalmente las personas lo ven como un resultado de un proceso democrático, la norma, por un proceso transparente, el proceso de aplicación, y por un proceso también imparcial, la ejecución a través de un juicio, de una comisión dictaminadora, o en el juez, en el sentido tradicional de la expresión. Y si hay Estado de Derecho, si hay estos elementos, va a haber cultura de la legalidad, porque como sabes que es un proceso transparente, entonces tú puedes hacer socialmente reprochable una conducta en contraria a la norma, tú puedes llamarle la atención o conminar a un ciudadano a que guarde el orden, y si hay Estado de Derecho, también hay cultura de la legalidad, de que la gente conozca sus derechos. Entonces, es un círculo virtuoso. Pero les decíamos a los policías, bueno, pero esto es muy abstracto, Estado de Derecho y cultura de la legalidad. Ya ustedes ven teóricamente los elementos, vamos a ver si funciona aquí en la policía. El sistema de ascensos es democrático, a ustedes los consideraron para poner las normas de ascensos, y no, abrimos la caja de Pandora. Los policías ahí se sintieron realmente involucrados y dijeron, no es cierto, yo tengo 27 años aquí, y alguien que sale de la academia ya sale con grados, simplemente, entonces no se aplica de manera, no fuiste considerado, no, aquí no se nos tomó en cuenta. Oye, ¿se aplica transparentemente? No, son camarillas, y si tú eres amigo del comandante te ponen aquí, si tú eres más cercano al comandante te llevan al operativo de alcoholímetro, si no te mandan a cuidar un banco, es decir, empiezan ahí todas estas cuestiones. Entonces, oye, y cuando ya se aplican, cuando tú impugnas, se te hace un proceso imparcial, no, al contrario, no hay incentivos porque te marcan y te empiezan a hostigar laboralmente hasta que o te achacan algo o sales. Y entonces ahí mostramos, bueno, entonces, si vamos a darles cultura de la paz, también debe haber la policía el compromiso de que dentro de su cultura institucional haya cultura de la paz. También el modelo del Secretariado Ejecutivo en el sistema de policía y justicia cívica contempla que ya no puede haber policías 24/48 ni cosas por el estilo, porque eso milita en contra de los derechos laborales. Entonces, no es posible que les demos cultura de paz y todos los días sea paz, 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 pero contra sus derechos laborales. Entonces, sí, 40 horas ni 500 horas serán suficientes si la didáctica institucional va en sentido contrario. Entonces, la policía de Zapopan apostó por sensibilizar a sus mandos altos, darle una formación muy elemental a sus policías de cultura de paz y de mecanismos alternativos, y de dar una transformación organizacional que fuera realmente compatible con estos criterios de transparencia, de Estado de Derecho, de cultura de la legalidad, de un buen entorno laboral en el que sí pueda florecer la cultura de paz y los mecanismos alternos. Si no hay la propia cultura de paz, si no hay diálogo dentro de la propia corporación, que suelen ser instituciones altamente jerárquicas, si no hay este diálogo, esta empatía, hay incluso ya en algunas policías de aquí de Jalisco, hay el ombudsman de la policía donde se dialoga sobre los derechos, las controversias laborales. Entonces, dentro de esta cultura laboral, y una tercera parte con la policía de Zapopan fue capacitar a 200 policías ahí sí les dimos su curso completo de mediación para tener agentes de cambio realmente ya, lamentablemente esos 200 solo se han certificado 7, pero ellos están certificados como mediadores, y la policía de Zapopan ya tiene 3 centros de mediación atendidos por policías mediadores, que son acompañados por mediadores del Instituto de Justicia Alternativa para hacer comediaciones, y han sido certificados, y ya tienen estos 3 centros en zonas marginadas de la ciudad, y son un instrumento también de acceso a la justicia, porque no solamente ven cuestiones comunitarias, sino incluso también son instrumentos de acceso a la justicia, porque ven temas de arrendamiento, ven temas de pequeñas deudas, ven temas laborales incluso. Entonces son un gran agente de cambio en la comunidad, y se establecieron 40 policías mediadores en las labores de patrullaje y de proximidad en una colonia con altos índices de violencia. Se tomó como medida de control otra colonia similar, con similares indicadores de violencia, y se vio que en Torremolinos, donde se hizo este ejercicio, bajó significativamente la incidencia delictiva, las actividades de infracciones administrativas. Entonces, apostar por estas dos partes de la pinza, de una justicia
primero de una policía en la parte de prevención que esté informada sobre estos, como una especie de paramédicos emocionales. Llega el conflicto, al menos sabe cómo no polarizarlo, sabe qué palabras usar, qué parafraseo decir. Señora, es que este es un tal por cual, entiendo que usted está molesta, pero vamos a respetarnos, vamos a usar esas palabras, me queda muy claro cuál es su molestia, creo, señor, que sí está usted invadiendo el derecho de la persona. Si no está certificado, al menos sabe cuál es el centro de mediación más cercano, e incluso tiene indicación en algunos municipios como el de Zapopan de trasladarlos en una unidad o de acompañarlos, si ellos tienen su propio vehículo, al centro de mediación más cercano para que atiendan este asunto y sobre todo lo estabilicen emocionalmente, que no escale y lo lleven al centro de mediación. Es difícil medir la prevención, pero es evidente que han bajado las infracciones administrativas, lo que es un gran indicador, y esperemos que se reflejen cada vez más en la reducción de las escaladas a niveles de violencia superior. Entonces, tanto ambas partes como es la policía con estos elementos de sensibilizados para mediar, para manejar los conflictos entre los vecinos, los más frecuentes. Es el primer rostro del Estado, el policía, y sobre todo el que estén sensibilizados hace que participen activamente, no solamente en el mapa de violencia, el COMSTAT, los puntos calientes, sino que también hemos trabajado con la policía en los mapas de vulnerabilidad, es decir, no esperarse a que las personas sean victimizadas para tener el mapa de incidencia delictiva, sino de vulnerabilidad, dónde están, si suelo usar la analogía, pensar que con patrullaje se va a combatir la violencia, o sobre todo los delitos altamente violentos, solamente con patrullaje, es como pensar que los bomberos deben de salir a buscar incendios. No, los bomberos pues están ahí, cuando hay una alarma, van por ese, focalizadamente, como debe ser la inteligencia policial, van por un incidente. Lo que hacen los bomberos cuando no hay una conflagración es ir a dar pláticas a las industrias, checar, supervisar que estén bien aislados los cables en los aserraderos o en las bodegas de cartón. Así también el policía, en los mapas de vulnerabilidad dicen, donde hay indicadores de desocupación entre jóvenes de 16 y 24 años, 4 veces superiores al desempleo o a desocupación de la media de este rango de edad en la ciudad, eso es una bodega de cartón para la seguridad. Entonces el mapa de vulnerabilidad dice, aquí tienes jóvenes con alto grado de desocupación, hay que hacer hay políticas para atajarlo. Entonces, y dentro de esto meter los mecanismos de solución de conflictos es muy importante, sobre todo para atajarlos cuando están todavía en esta instancia incipiente. Lo mismo la justicia cívica, cuando apuesta por los mecanismos alternos con el modelo homologado, es muy, muy, muy importante cuando esto se logra plasmar y, decíamos, con el gran potencial que tiene de esta alquimia emocional de desactivar los conflictos, que es fundamental en nuestro medio. Entonces, consideramos que es muy importante estos mecanismos y que la apuesta que se está haciendo por ellos en el modelo homologado. Entonces, es parte de este y sobre todo con estas buenas prácticas de certificación, de involucramiento institucional, decíamos, igual los ayuntamientos que apuestan por esa justicia cívica deben de empezar por casa. Tengo aquí una situación que debo de... muy bien. Disculpen, tuve una situación personal, como les decía, a los organizadores, el día de ayer tuve algunas situaciones, ahorita pero ya canalicé que hay en la tienda. Entonces tenemos esta situación de la apuesta por estos mecanismos. Los jueces cívicos tienen que ser certificados por las instancias de mediación, identificar los conflictos comunitarios, llevar una estadística y este vínculo con la policía que
que se dé para detectar estos conflictos comunitarios, dar aviso a la policía para que los tenga en los tenga mapeados dentro de la comunidad, y tener los principios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta voluntariedad, atender la vulnerabilidad y la confidencialidad, y el tema también de la... ¿Te reportas a Daniel Guzmán? ¿Te reportas con él? Muy bien. Perdón, ya. El proceso, entonces, toda esta parte del proceso de mediación, la comprensión del conflicto como una oportunidad para futuras relaciones, lo que decimos la parte transformativa, es decir, no solamente resolver el conflicto, que quede bueno que se resuelva, muchas veces, según la naturaleza del conflicto, el mediador no tendrá en su diagnóstico verá que, bueno, se resuelve el conflicto. A veces el juez cívico pues, puede llegar a la última instancia de poner una multa, pero en la mayoría de los casos debe apostar por transformar no tienen que salir amigos los vecinos después de un incidente, pero sí, con esas herramientas es más probable que no se vuelva a reincidir, es más probable que sí se reconstruya un poco de la relación que había. Es muy frecuente, muchas veces en la parte legal solamente se ven etiquetas, victimario y víctima. El mediador en este diálogo, en esta escucha, puede decir, bueno, me estoy dando cuenta que tú vienes a acusarlo porque te golpeó, pero aquí ya salió que tú durante 3 meses pusiste tu carro afuera de la cochera de esta persona, y durante el año pasado, la otra parte, la cual es víctima, también ponía su basura afuera. Es decir, ya es una relación de víctima-victimario que se van alternando, y es entonces que pues se dan estas situaciones que hacen que en esta flexibilidad, en este diálogo abierto, el mediador detecte estas situaciones, logre una transformación de la relación. Y si actualmente la justicia cívica tradicional simplemente imponía multas y se reincidía, pues es frecuente decir, esta persona tiene 45 ingresos en los últimos 6 meses por beber en la vía pública, esta persona tiene 17 ingresos porque ha agredido a personas en la vía pública, porque ha habido riñas, estas personas tienen tantos ingresos. Es decir, el llevar este registro, y tratar de transformar, puede reducir mucho la reincidencia, y sobre todo construir capital social, construir tejido social. Las herramientas comunicacionales que ya decíamos, en los cursos de mediación, se ve la ley como un marco, como un principio de legalidad, pero lo principal es la escucha activa, la comunicación asertiva, e incluso temas de programación neurolingüística para tratar de afinar algunos detalles, el rapport, el parafraseo, todas estas herramientas que tienen los mediadores, y que van haciéndose especialistas. También una cuestión muy importante es que los mediadores no necesariamente tienen que ser abogados, muchas veces son psicólogos, trabajadores sociales, que tienen mucho que aportar a una atención integral de los conflictos, y mucho más profunda, y mucho más permanente en cuanto a sus efectos. Y las habilidades de la policía como figura mediadora, temas incluso de inteligencia emocional. Los mismos policías en este modelo tienen que ser atendidos, canalizados, porque están sometidos. Los mediadores, cuando tienen un caso muy difícil, casos donde los conflictos familiares son graves, y a veces ahí en el pleno mediación se da casos en que hay un delito, y además delitos graves dentro de las familias, abusos de ese tipo sobre niños, sobre menores, que el mediador sale con esta carga emocional y pide hacer un círculo de paz. Los policías deben de tener también estas herramientas de higiene emocional, porque pues tenemos altas tasas de suicidios entre policías, que siempre son los primeros en llegar a un conflicto, se llevan los conflictos a su casa, llevan también ellos esas dinámicas de violencia, de estrés laboral, el burnout que se conoce. Entonces también inteligencia emocional, higiene emocional,
en los policías es muy importante que si se va a adoptar estos modelos, como ya decía, sean integrales, que no sean algo aislado e incluso contrario a la cultura organizacional, muchas veces basada en la jerarquía y no en el diálogo, basada en las inercias y no en la transformación de las relaciones. Pues también inteligencia emocional, empatía, creatividad, asertividad, escucha activa y no solamente hacia los ciudadanos, sino empezar por casa. Entonces es una agenda de transformación que se hace en nuestros sistemas. Es muy bienvenida. Creo que los resultados que ya se están dando en los municipios que están apostando por el modelo homologado y dándole un alto contenido a los mecanismos de solución de conflictos con este potencial, con esta accesibilidad, con esta reducción de gastos y dentro de lo que también hacemos en el Instituto de Justicia Alternativa es tener estrecha relación con los municipios. En el caso de Tonalá, hay ocasiones en que reciben ellos conflictos, pero dicen, bueno, resolvimos este conflicto, pero estas dos familias tienen un conflicto subyacente que es que no están claros los límites de sus propiedades. Entonces ahí es una fuente de conflictos, entonces los canalizan al Instituto de Justicia Alternativa, donde ya se pueden hacer mediaciones civiles, mediaciones patrimoniales, para deslindar esto, y entonces también es parte de la acción y la vinculación de detectar estas vulnerabilidades, decir, bueno, resolvimos un conflicto, pero detectamos una adicción, resolvimos este conflicto, pero detectamos este problema de desempleo, detectamos este conflicto, pero vimos este problema de vulnerabilidad legal, esta pareja, estos vecinos ahora, pues fueron mucho tiempo pareja, tienen un hijo en común y pues no han arreglado su situación. Las canalizamos a la mediación familiar para tratar de establecer e ir a los conflictos ulteriores. Esta visión micro, pues es fundamental porque eso es la apuesta, que construimos comunidad, construimos seguridad, construimos el tejido social de abajo hacia arriba. Y en la medida que tengamos también las políticas para reducir homicidios en Colombia, empezaron de la comunidad, porque son ahí en el terreno cotidiano donde están los ámbitos de convivencia y de violencia, donde están las pandillas, donde están, pues ahí, en la medida que policía, prevención y justicia cívica, las normas de reglamento, de los reglamentos municipales, actúen en esta medida y vinculadas con las autoridades y con los ámbitos de competencia de cuando el caso escala en violencia o se detectan este tipo de conflictos subyacentes, conflictos ya de tipo jurisdiccional o de derechos. Tenemos entonces en este sentido que apostar por este tipo de mecanismos. Entonces, pues es una muy buena apuesta de la sociedad. Los mecanismos alternos son instancias realmente de un gran potencial para transformar las relaciones y construir esta seguridad y esta justicia. Me parece que son cuestiones en general. Afortunadamente hay mucho material en línea en la página del Secretario Ejecutivo para poder empaparse del modelo homologado, muy didáctico también con todas las presentaciones que contiene y pues como mediador, como alguien que trabaja permanentemente en el tema de la mecanismos alternos de solución de conflictos, pues decir que se debe estar a la altura de profesionalizar a los mediadores con este tipo de competencias y de corresponder a la confianza, a la apuesta que tiene este modelo a través de mejores resultados y a través de documentar estos casos de éxito y hacer de este modelo homologado lo que ya es en el papel, que ya es en el diseño, una forma mucho más transparente, mucho más sólida de construir comunidad y esperar que cada vez más municipios adopten a cabalidad, integralmente, la fortaleza y las potencialidades de este modelo y que también los gobiernos apuesten a través de sus presupuestos por, ya lo dice Irving Waller, vale más 1 kilo de prevención que 1 tonelada de punción o de punición.
resolver un conflicto por mecanismos alternos cuesta alrededor de 3,000 pesos. Ya cuando es en sede judicial ya sube a 5,000 pesos, pero 3,000 pesos puede costar resolver un conflicto incipiente. Llevarlo a un juicio ya son 34,000 pesos, llevarlo a averiguación previa son 25,000 pesos y entre más avance el conflicto, menos probabilidades habrá de que se resuelva el fondo y con la solidez y permanencia que lo pueden hacer los mecanismos de solución de conflictos en etapas incipientes. Yo les agradezco mucho su atención y quedo atento de las preguntas que aquí se puedan establecer con mucho gusto. Les agradezco mucho la invitación y quedo atento. Muchas gracias, doctor Cepeda. Bueno, ahora continuaremos con la sección de preguntas y respuestas. Nosotros ya a las personas que se nos unieron posteriores al inicio del webinar, en el chat se hicieron las preguntas, nosotros nos encargamos de recopilarlas y para poder comentárselas al doctor. Muy bien, entonces iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿qué resultados se han obtenido en materia de solución de conflictos a partir de los métodos alternos desde la justicia cívica? Sí, otra vez, perdón, se perdió un poquito el audio. Sí, no se preocupe. ¿Qué resultados se han obtenido en materia de solución de conflictos a partir de los métodos alternos desde la justicia cívica? Bueno, realmente ha sido un modelo muy, muy poderoso en ese sentido porque es un cambio total de paradigma. Antes era a veces hasta recaudatorio, actividades pues, reiterativas, eran usuarios frecuentes del sistema. Ahora el nuevo modelo lo hace transparente, lo hace en salas muy dignas, de manera oral, que hace que le dé mayor dignidad, relevancia, y se han obtenido muy, muy buenos resultados, donde ha operado en Morelia, en Escobedo, aquí en Tonalá, se empieza a ver esta transformación. Lo vimos acá también en Torremolinos, en Zapopan, cuando metes este modelo, esta visión, y sobre todo que no solamente se quede ya no en las sanciones, en las multas, sino que busque transformar el conflicto. Son personas que van a estar conviviendo generalmente cuando son vecinos, que es la mayoría de los casos, pues lograr esta transformación para que se reduzca la violencia. Generalmente antes escalaba, simplemente la cifra esta de cuántas personas estuvieron en estos círculos dentro de la justicia cívica y después delinquieron en niveles más graves o hasta fueron víctimas de homicidios intencionales. Entonces, sí, los resultados que se han detectado son reducción de la violencia, construcción de tejido social y sobre todo la transformación de las relaciones, que no se queda solamente o no se busca la multa, sino realmente atender el conflicto y muy importante también a través de esta concepción vincularse mucho con la policía para acciones preventivas y canalizar los asuntos también a áreas de reducir la vulnerabilidad o empoderar a las partes cuando dentro de este conflicto hay temas subyacentes. También, por ejemplo, en materia familiar se canalizan al Centro de Justicia para las Mujeres cuando hay otro nivel de violencia, o se canalizan al sistema DIF para ver cosas ulteriores al tema propiamente familiar, o a los centros de mediación públicos para que atiendan también temas de custodia, convivencia de los hijos. Entonces, creo que no tiene comparación, se ha dado muy buenos resultados y el solo enfoque cambia totalmente el paradigma y cambia totalmente la orientación de los recursos y de las intenciones de los servidores públicos. No sé si hay alguna otra. Sí, Sí. ¿hay mecanismos de seguimiento a la formación de mediadores? Sí, bueno, lo que tenemos aquí en Jalisco es, hemos apostado mucho por la profesionalización. En materia penal, pues ya están todos certificados como facilitadores. Y sí, aquí hay legislaciones como en Chihuahua que piden 400 horas de capacitación. Nosotros pedimos, la ley pide 120, pero nuestro curso estándar es de 132 y de 132 horas y altamente práctico. Entonces, sí hay el solo hecho de la certificación. Antes aprobaba el 87% de los que hacían su curso aprobaban la certificación. Lo estamos haciendo altamente práctico para ante tres sinodales que son mediadores muy experimentados, se hace un roleplay
para ver las habilidades de mediación de los mediadores. Entonces, se da este seguimiento aquí en la legislación. Aquí en Jalisco, cada 2 años se tiene que recertificarse la persona, acreditar que ha tenido, ha sido, se ha ido capacitando y acreditarlo. Y también pues hay una disciplina. Cuando no son en materia comunitaria, cuando son en materia civil, mercantil, nosotros en el instituto validamos los convenios y si se detectan anomalías o incluso ilegalidades, pues hay sanciones que podría ser la suspensión o la inhabilitación o el retiro de la certificación como mediador. Tenemos 818 mediadores que hemos certificado en el instituto. Están 480 con su certificación vigente. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo los jueces cívicos podrían fungir como árbitros de convenios de voluntades en donde el incumplimiento se judicialice? Bueno, en el caso de la justicia cívica tienen certificados, tienen para el tema de la justicia la justicia comunitaria, es decir, los convenios comunitarios generalmente son de respetar a las partes, de pagar algún daño que se haya realizado o de no repetir la conducta, y esos acuerdos comunitarios no se validan. Aquí en Jalisco, cuando se valida, ya tiene valor de sentencia ejecutoriada. Si el asunto no se cumple o escala, ya si se llega a cometer un delito, entonces ya entra a la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Conflictos en materia penal, y ahí sí ya se puede o resolver en la fiscalía, o si incluso si se llega a judicializar, pues ya también los mecanismos alternos tienen ahí una participación. El juez cívico resuelve estos asuntos comunitarios. Si de ellos se deriva algún caso ya judicializado, también en el Poder Judicial prácticamente solamente son 2, creo, estados que no tienen centros de justicia alternativa adscritos al Poder Judicial, pero en los demás, en el caso de Jalisco sería el IJA. Si se judicializa el asunto, hay un principio de confidencialidad, no se pueden tomar, si se derivó de ese mismo conflicto, ya no se pueden considerar los temas que se dieron en la conciliación o la mediación ante la justicia cívica, pero sí hay oportunidad de que se haga también mecanismos de solución de conflictos. Ya cuando el asunto ha sido judicializado, se puede tener la oportunidad de volverlo a hacer una mediación sobre ese conflicto. Siguiente pregunta. ¿Cómo considera que debería ser la mediación policial in situ y qué mecanismos de seguimiento a los acuerdos e incumplimientos se pueden dar? Sí, bueno, lo que se está haciendo es que cuando la mayoría de los policías, cuando sus municipios apuestan, y ya lo comentamos, lo ideal es que no solamente se les den los cursos, sino que sea parte de una transformación organizacional, porque decíamos, sería o es totalmente un contrasentido decir que se busca la cultura de la paz, que se buscan los mecanismos alternos, cuando en las propias organizaciones policiales hay poco diálogo, donde hay un tema de imposiciones. Entonces también abrirse pero bueno, ya teniendo esta capacitación los policías in situ, sí, cuando sí es un policía, lo único que si no es un mediador certificado, lo que sí se debe buscar es que tenga, de hecho también ya el secretario ejecutivo, ya para la certificación de los policías, para mantener su certificación como policías, deben de tener un módulo de mecanismo de solución de conflictos, al menos ese módulo, que aquí ya en la academia estatal lo está impartiendo profesores del Instituto de Justicia Alternativa, de nuestro claustro de profesores. Entonces ya también los policías deben de traer esa formación muy básica, y entonces in situ, al menos si tiene la formación básica, el policía, su aportación debe ser al menos estabilizar emocionalmente el conflicto, estabilizarlo, que no escale, y canalizarlo a las áreas certificadas de atención de conflictos. Si es un mediador certificado, un policía certificado en mediación, tiene la acreditación, la certificación, para ahí lograr un convenio que tendrá toda la validez, pero es decir, siempre y cuando sí esté certificado. Si no, lo que debe hacer es debe estabilizarlo y canalizarlo al área respectiva. Una buena práctica
es que al haber un convenio debe haber una unidad de seguimiento. Esto lo marca la Ley Nacional en materia penal. En materia civil y mercantil, nuestra ley, aquí en el caso de Jalisco, la ley nacional también que está todavía por aprobarse, pero contemplan un seguimiento, es decir, los órganos especializados son responsables del cumplimiento de todo el proceso de mediación, entre ellos la ejecución del convenio. Entonces también debe dársele un seguimiento. Aquí en Jalisco, si el caso no comunitario, sino civil mercantil, es validado, ya tiene valor de sentencia ejecutoriada y se tienen acuerdos muy sólidos con los jueces para su ejecución expedita. Entonces, sí, si se hace este acuerdo, debe haber una unidad de seguimiento, aunque sea una llamada telefónica, no de hostigamiento, pero sí hasta donde dé la cuestión administrativa, sí de dar un seguimiento y cuando así proceda incluso alguna medida de apremio o de reactivación del caso por vía de la justicia cívica o incluso ya más en otras instancias si es necesario. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Considera que si se puede homologar la justicia cívica, aun sin que los municipios tengan incluido en el bando de policía y gobierno la mediación, e inclusive algunos municipios ni siquiera cuentan con salas de mediación? Bueno, el modelo homologado establece una serie de estrategias de instrumentación, es decir, es un plan muy ambicioso y sí, dentro del tema de infraestructura, debe tener una sala de atención de los casos donde se pueda dar la oralidad muy digna, no tiene que ser ostentosa, pero sí muy digna, donde se dé esta relación y tiene que tener una sala de mediación, que es muy sencilla, un área de espera, un área suficientemente segura y que le dé certeza y sobre todo privacidad a las partes, una mesa redonda, es decir, no es gran infraestructura la que se tiene que invertir, pero sí al menos sí debe tener estos espacios y también dentro de la instrumentación está prevista ajustes normativos para dar cabida. Es una ley nacional, pero que no siempre se puede aplicar directamente, tiene también que armonizarse la normatividad municipal, es lo ideal para que opere de mejor manera y sí también las instalaciones para que sean adecuadas. Incluso algunos centros de justicia cívica municipios tienen acreditados como centros públicos de mediación sus salas de mediación de justicia cívica, salas de los centros de mediación de los DIF y centros de mediación municipales también están certificados, acreditados por el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, sí amerita una homologación normativa y también tener una infraestructura mínima a la altura de los requerimientos del modelo. Bien, y finalmente para terminar con esta ronda de preguntas, en la experiencia de usted como ponente, ¿hay avances en Jalisco en cuanto a la mediación en sede notarial? En la Ciudad de México es una posibilidad, evidentemente no en materia penal, sino civil y mercantil, pero sería interesante conocer cómo se desarrolla en otras entidades. Son una gran herramienta previa a la judicialización de los conflictos. Sí, la verdad es que decíamos que tenemos 818 mediadores certificados ejerciendo en el ámbito privado. Hay ahorita 380 con una certificación vigente. Muchos de ellos son notarios. La ley del notariado establece que se pueden realizar mediaciones, negociaciones, pero la postura que sí hemos tenido en el instituto es que pues no se puede ser mediador por ley, y muchos de ellos están certificados, y lo que hacen ellos es, algunas decisiones sí las pueden ellos tomar directamente, pero se mandan muchos de los convenios a validar al Instituto de Justicia Alternativa según nuestra legislación vigente. Entonces sí, la experiencia es que les decía, hay varios notarios, al menos ahorita, sin tener el dato preciso, serán unos 40 notarios en el estado que tienen en sus notarías centros de mediación. Y también hay muchos despachos, también unos cerca de 60 despachos que tienen centros de mediación adscritos. Y pues sí, podemos en ese sentido estar muy orgullosos de que somos una de las redes de centros públicos y privados más extensa del país. Como somos parte de los mediadores del Poder Judicial, porque tenemos esa atribución de resolver conflictos,
aunque se validen en el Instituto de Justicia Alternativa, pero el 13% de los asuntos que aborda el Poder Judicial de Jalisco los aborda a través de los mecanismos de solución de conflictos de mediadores certificados, y por cada convenio validado en el Instituto de Justicia Alternativa hay 3 sentencias definitivas emitidas por los juzgados, es decir, es el 27%, el número exacto, de las resoluciones judiciales con carácter de sentencia ejecutoriada que emite la red de centros públicos y privados de mediación en Jalisco. Entonces, creemos que estamos haciendo una aportación muy importante al acceso a la justicia. Además, como ya hemos comentado, es una forma mucho más amable, profunda y definitiva. En muchos casos, el 98% se cumple espontáneamente. Y también una pequeña nota que ya nos dije en la plática, pero si la cifra negra de los delitos es de 93%, es decir, solo se denuncian 7%, se estima que la cifra negra de los conflictos civiles, comunitarios, familiares es mucho mayor. Estamos hablando de una cifra negra que es del 97%. Solo el 3% de los conflictos se canalizan a las áreas institucionalizadas. Hay seguramente miles o millones de personas que detestan al vecino que pone música, y está latente ese conflicto, que si no se atiende puede un día explotar en una medida superior. O las personas que dicen, híjole, tengo el intestado de mi abuelo ahí, tiene ya 15 años y no se ha resuelto, o tengo separado 16 años y no he definido bien el tema de los bienes que adquirimos en el matrimonio. Es decir, todos esos conflictos latentes, hay cifra negra, y sabemos que todo conflicto latente puede escalar en cualquier momento. Entonces, bueno, es una nota que olvidé decir en la plática. Bueno, con esto concluimos la parte de preguntas y respuestas y también concluimos este webinar. Si usted gusta darnos unas palabras de despedida y de cierre, por favor. Sí, agradecer nuevamente la invitación. Espero que haya sido pues correspondido. Me parece muy, muy importante los mecanismos alternativos de solución de conflictos en estos 2 modelos, en esta mancuerna de justicia cívica y de policía. Reconocer que este es un modelo acertado, el construir comunidad desde de abajo hacia arriba, construir la paz, construir la seguridad. Y a todos ustedes por sus participaciones, he visto en el chat su participación, y espero que pues sigamos comentando de este tipo de temas tan importantes. Agradecer mucho nuevamente a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Seguridad y Participación Ciudadana, al secretario ejecutivo, a USAID, por este espacio. Y bueno, a pesar de las circunstancias sanitarias, seguir dialogando, seguirnos preparando, y siempre muy a la disposición, y pendiente también de otras preguntas que se quedaron en el tintero, contestarlas con mucho gusto a quienes la formularon. Muchísimas gracias. Y finalmente, para cerrar este espacio de interacción, agradecemos a USAID y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por supuesto al público su asistencia a este webinar. Asimismo, los invitamos a que se inscriban a nuestra siguiente webinar, que es sobre medidas para mejorar la convivencia, catálogo de soluciones alternativas al conflicto, con invitados como Rafael Limones Díaz, coordinador de Supera Joven, Pablo Guzmán Chávez, coordinador del modelo ROL en Morelia, y Carlos Bauche Madero, director de Prosociedad. Este webinar tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio a las 11 de la mañana. Y también los invitamos a visitar la página del secretariado para consultar las guías de justicia cívica que se encuentran ahí. Y en estas guías podrán conocer los componentes del modelo, diseño, desarrollo e implementación. Y les voy a compartir el link para que se puedan inscribir en el chat. Y que pasen buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, y los esperamos en el siguiente. Gracias.